Salvador, para no comentar. Pero bueno, sí. O si quieres, José Ignacio, empezamos y comentamos. Bueno, José Ignacio Layana lo han presentado, es el delegado regional del centro-este de Redella, o Red Eléctrica. A lo mejor nos situamos mejor todos, que Redella por nombres. Y queremos agradecer a Red Eléctrica que hayáis querido participar, porque creemos que la visión vuestra de la línea de la transmisión energética de conexión entre España y Francia a través de la travesía central, pues es muy importante, y tan importante que puede dar una pata importante para dar una viabilidad al proyecto, ¿no? Bueno, me ha dejado muy tranquilo la opinión de Rafael, que no hay problema con el dinero, con lo cual es un tema que seguro que nos da una alegría a todos, ¿no? Y bueno, y dar la bienvenida también a Salvador Galve, que es el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, presidente de la Alianza de Corredores y bueno, muy activo en este tema concreto. Entonces, si queréis, vamos haciendo unas preguntas y vosotros vais contestando un poco. Bueno, a ver, vamos a cambiar totalmente de tema. Claro, vamos a hablar principalmente de logística y de electricidad, bueno, para dar una visión multidisciplinar a la conexión, que es lo que tiene que ser. Esto o es multidisciplinar o no será, ¿no? Entonces, ¿qué suponen estas líneas de interconexión eléctricas entre países y cuál es su funcionalidad, José Ignacio? Sí, bueno, buenos días a todos y agradecer a la organización que hayáis querido contar con Red Eléctrica para hablar también de infraestructuras que son necesarias per se para el funcionamiento del sistema eléctrico, pero hay un tema importante. De lo que se estaba hablando antes del ferrocarril, se mueve con electricidad. Es decir, que asociado a la infraestructura de ferrocarril, igual que tenemos una infraestructura eléctrica que está asociada en paralelo a todas las vías de alta velocidad, en el momento que se construya algo, habrá que plantear algo eléctrico. Pero bueno, separando lo que es la parte eléctrica propia del movimiento del ferrocarril y centrándonos en lo que es el sector eléctrico, unas infraestructuras eléctricas que unan España con el resto de Europa nos aportan dos cosas. Nos aportan seguridad de suministro y nos aportan acceso al mercado único. Siempre tenemos que verlo desde la perspectiva técnica y económica. Estamos en Europa, estamos en un mercado único en muchos sentidos, pero también estamos en un mercado único europeo energético, particularmente eléctrico. Todos los días, a las 12 del mediodía, se lanza un algoritmo que casa el precio de la electricidad en toda Europa para conseguir que todos los europeos tengamos el precio más barato igual. Y ese algoritmo es imperfecto porque no tenemos suficiente capacidad de interconexión y se saturan las posibilidades de intercambio de energía, particularmente entre España y Francia. Eso es un punto importante. Estamos hablando de seguridad energética y de competitividad. Yo no hablo de independencia energética, de situación estratégica europea a nivel de defensa y a nivel de seguridad propia. Y luego, particularmente para España, España es una isla energética, es decir, un sistema eléctrico, cuanto más grande es, cuanto más mallado es, más seguro es. Entonces, cuando en España tenemos una incidencia, el apoyo principal es Europa. El sistema eléctrico europeo es el que nos apoya. Cuanto más interconexión tengamos con Europa, mejor va a ser la seguridad del sistema eléctrico y la resiliencia desde un punto de vista técnico. Por eso, esa doble visión económica y técnica nos parece fundamental para explicar el por qué estamos tan empeñados en el desarrollo de estas infraestructuras, por qué son proyectos de interés comunitario y por qué son proyectos nacionales y de gobierno. Vale, muchas gracias. Salvador, bueno, ¿quieres comentar alguna cosa de tema de la pregunta? Si queréis, bueno. No, o sea, el proyecto que nosotros encabezamos, y yo quizá por más disponibilidad estamos llevando, es un proyecto de redes europeas. O sea, nosotros, en especial el transporte de mercancías por ferrocarril, que es lo que da riqueza industrial y desarrolla el territorio. Y por eso pues, tan importante son los costes de transporte y logística. Pero estamos hablando de conectarnos a Europa clarísimamente con las redes europeas, que son 3, como sabéis.
Son las redes de energía, que es la red TEN-E, la red de transporte, que es TEN-T, y la red de telecomunicaciones. O sea, todo casa, y eso exige una planificación como país, y nos dimos cuenta, pues en aquel manifiesto que hicimos en el 2018, junto con cámaras de comercio, y para desarrollo de inversiones en el Valle del Ebro, donde entraban pues, agentes sociales, todos los agentes sociales, nos dimos cuenta que como Aragón no podíamos plantear nada, por eso pues, no hay nada transferido a las comunidades autónomas en materia de redes europeas y conexiones, sobre todo interconexiones. Entonces, lo que hemos buscado y estamos buscando es una alianza europea que sobreviva a los ciclos políticos, porque claro, los políticos tienen que ir al corto plazo. O sea, las elecciones son cada 4 años y eso es inevitable, y el mundo funciona así, las reglas del juego no las podemos cambiar. Y lo que queremos es mantener viva esa llama que se perdió en el 2013 con el paso del eje 16, del famoso eje 16, que estaba por aquí, Sines, Algeciras, Madrid, Zaragoza, París. Pues se perdió la batalla y pasó de la red básica a la red global. Es el único en la historia de la Comunidad Europea que ha pasado, el único eje que ha pasado de la red básica a la red. O sea, mira lo que implica eso, y sobre todo pues la presión que hay, pues por ejemplo, La Vanguardia cada 3 meses bombardea diciendo que será un proyecto aznariano, no sé cómo decían, o sea, cosas que no tienen sentido desde el punto de vista operativo. Entonces nosotros lo que hemos visto es que hay que unirse. Esto es un proyecto muy potenciado, sobre todo desde el corredor cantábrico-mediterráneo, y nos dimos cuenta de que teníamos que hacerlo a nivel europeo. El puerto de Valencia, el otro día estuvimos en el puerto de Bilbao con Iñaki, son conscientes de que es necesaria esa conexión, porque todo el mundo lo único que tiene claro es que Zaragoza es el centro logístico del sur de Europa. Lleva 2000 años así y va a seguir siendo así. Hubo un foro muy importante también en Sagunto, de la Confederación de Empresarios de Sagunto, donde querían conectarse a Zaragoza a toda costa. O sea, desde el punto de vista logístico, unir polos logísticos, Sagunto quiere hacer un centro logístico tan relevante como los que tenemos en Zaragoza, Plaza TMZ, que son ejemplos nacionales de funcionamiento. Y bueno, y ahí estamos. Esa es nuestra misión, poquito a poco, pero tenemos que trabajar en esa línea. O sea, que tú crees que que esta visión, que este proyecto es un proyecto nacional, incluso supranacional, porque ahí estaría la península ibérica al completo, y digamos que la proyección hacia Europa sería no solo Francia, sino más corredores que nos pudieran conectar. Si queremos unirnos a Europa, que estamos en Europa, lógicamente, las políticas europeas son las que nos marcan, tenemos que estar conectados a Europa, con todo tipo de redes, sobre todo pues, energía, en este caso, y transporte. España puede ser y debería ser, por la situación, tú sabes, como el puerto de Valencia, por ejemplo, es el tercero o el cuarto en contenedores de Europa, O sea, porque tienen un tráfico desde Asia muy importante, como dicen ellos, están a 20 días de Singapur y a 30 de los puertos más importantes de China, ¿no? Y ahí el tráfico, yo creo que el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, yo creo que es el tercer paso de mercancías más importante del mundo. O sea, estamos hablando del estrecho de Malaca, el canal de Suez, Panamá y el estrecho de Gibraltar. O sea, España tiene todos los índices para ser el centro logístico operativo de Europa, y sobre todo pues, todo el tráfico de Estados Unidos. O sea, está clarísimo. Se acaba de incorporar al proyecto de corredores la empresa Secexa, que es una empresa pública, que es la que está haciendo el túnel fijo de Marruecos a España. Hay compañías internacionales, por ejemplo, Iguals, que estuvo el otro día nosotros, una compañía holandesa mundialmente conocida en tráfico de mercancías, que todo lo que sea tráfico África-Europa le interesa y se están posicionando. O sea, las grandes compañías chinas de logística, porque el 80 y tantos % de las mercancías se transportan por barco. En España, más del 50% de las mercancías tienen origen o destino un puerto. Entonces, tenemos las posibilidades reales. ¿Qué pasa? Pues que los franceses han empleado esa barrera de 450 metros como una barrera física, no, como una barrera de separación, y tenemos que ser capaces de resolverlo. Nosotros no vamos a poder, pero sí que hay que hacer esfuerzos, traer franceses, ya tenemos algún socio francés,
pero es un tema complicado, no lo vamos a descubrir hoy. Es un tema difícil, pero es la única solución. O sea, y sobre todo, pues hemos estado con el director general del sector ferroviario hace unos meses en Madrid y, claro, la transmite con una sinceridad absoluta que el Ministerio no está por la labor de mejorar trazados en los corredores de mercancías, en la red básica. No apuesta por ello, apuesta por la alta velocidad y esperamos que todos estos impases que ha habido y lamentablemente accidente, pues le hagan darle una vuelta y ahí estamos, hay que estar y en los foros que corresponda. Muy bien, muy bien. José Ignacio, ¿cómo está situado Aragón y España actualmente a nivel de interconexiones eléctricas con Francia? ¿Cuál es tu opinión y qué planes de futuro tenéis en red eléctrica? Porque al fin y al cabo esa es una actividad vuestra, ¿no? Pues estamos peor de lo que nos gustaría estar, evidentemente. Como hemos dicho, la interconexión eléctrica es fundamental para seguridad energética y para intercambio de energía. España, por ejemplo, ahora mismo se está convirtiendo en una potencia de energía renovable, lo cual nos permitiría sacar esa energía a Europa. Igual que sacamos coches, igual que sacamos naranjas, igual que sacamos, no deja de ser un producto que podemos sacar de una actividad económica importante. ¿Qué tenemos actualmente? Actualmente tenemos dos interconexiones fuertes por el País Vasco y por Cataluña, o tres, de 400 kilovoltios por el País Vasco, otra de 400 por Cataluña entre Vic y Baixas y otra de 400 en corriente continua más en Girona, más pegada a la costa, cerca de Figueras. Y aquí en Aragón tenemos una pequeña interconexión de 220 kilovoltios, muy antigua, de poca capacidad. Estamos construyendo otra nueva interconexión por el País Vasco, por el Golfo de Vizcaya, una interconexión que va por debajo del mar. Salimos desde la subestación de Gatica y vamos hasta Burdeos y todo el recorrido, salvo un pequeño trozo que tenemos que entrar en Francia para salvar Cap-Breton, todo lo que es la falla marina de Cap-Breton es submarina. Y tenemos previstas en planificación europea, como proyectos de interés común, dos interconexiones adicionales, una por Navarra y otra por Aragón, porque nos parece fundamental que no podemos vincular todo lo que es nuestra seguridad energética por dos extremos y tenemos que tener un amplio margen de territorio por lo que pueda pasar. Entonces, en ese sentido, son proyectos que tienen un recorrido largo, es decir, desarrollar este tipo de infraestructuras, estamos hablando entre 10 y 15 años, que tiene una complejidad, que son proyectos europeos y proyectos de país. Y hay un tema que a mí lo ha comentado Iñaki y me ha parecido interesante. Una línea eléctrica, lo mismo que un ferrocarril, no tiene sentido si la dejas a mitad. Es decir, tiene que tener un principio claro y un principio y un final. O sea, un origen claro y un final. Y aquí sí que tenemos, por poner un contrapunto, una herramienta importante que sí que permite desarrollar esto. Al ritmo más lento de lo que nos gustaría, porque son proyectos complejos. Pero sí que al final lo que tenemos es una materialización de lo que es el plan a lo que es el proyecto, y el proyecto al final lo que se ha creado es una empresa privada formada por el operador eléctrico nacional de España, que es Red Eléctrica, y el operador eléctrico de Francia, que es RTE, que se llama INELFE, Interconexión Eléctrica Francia-España, que es la que materializa los proyectos. Y yo creo que esto sí que es una diferencia significativa respecto a lo que habéis dicho, porque con los muchos problemas que hay, con los temas económicos, con los temas de implantación, al final hay un elemento que vela porque el proyecto, una vez que se decide que se haga, se ejecute de una forma correcta. Muy bien. O sea, que ahí hay una buena coordinación, ¿no? O sea, una buena coordinación. Es que no tendría ningún sentido que nosotros construyéramos hasta la frontera y al otro lado no hubiera nada. Es decir, podemos hacer una infraestructura que lleve 2.000 megavatios y si al otro lado nos encontramos con 100, el elemento limitante van a ser esos 100. Muy bien, muy bien. El objetivo, antes se ha dicho, del transporte son un 4%, bueno, perdón, un 30% en la Unión Europea del transporte de mercancías por ferrocarril. Sin embargo, en España estamos en el 4%. ¿Eso a qué se debe? ¿Hay algún problema estructural? ¿Es un problema nuestro de mentalidad? ¿O porque
está claro que debemos de incrementarlo y eso sería una clave para lanzar la travesía central, entiendo. Bueno, yo creo que estamos en el 4%, pero con Madrid-Zaragoza cortado, con Sagunto-Zaragoza también cortado, yo creo que no llegaremos al 3 en este momento. Y no ha crecido en los últimos, yo creo que 15 años. Sin embargo, sí que hay un plan Mercancías 30 del Ministerio, que hablaba de Mercancías 30, del 30% en el 30, que lo han rebajado al 10%. O sea, estamos hablando que queremos llegar al 10% en el 2030, que faltan ya 4 años. O sea, bueno, o 3 y pico. Entonces, el objetivo es en el 2050, ¿no? Entonces, es el 30%. No, el plan Mercancías 30 ha fijado el 10%. Vale. El 10% en el 2030. O sea, somos realistas que no podemos llegar al 30 ni al 17 o 20. Pero eso lo ha fijado el Ministerio, ¿eh? Y luego, pues los ingenieros, nuestros compañeros de ingenieros de caminos, pues tienen muy claro lo que significa eso en proyectos de ferrocarril. Porque, claro, los proyectos de ferrocarril es una infraestructura como una carretera, pero hay que poner una superestructura, lo hemos visto todos en el accidente, una catenaria. O sea, son los proyectos más complejos que hay desde el mundo de vista de la ingeniería. No sé si quizá también las presas, pero vamos, el ferrocarril es un sistema complejo donde interviene pues, el material rodante con toda la parte nuestra de ingeniería industrial y la parte de infraestructura, que es una parte, lógicamente, de ingeniería de caminos. Nuestro objetivo es empezar. ¿Cómo podemos empezar? Pues siendo concretos, de Sagunto a Zaragoza hay dos estudios informativos caducados hace 2 años. Hay un estudio informativo de Sagunto a Teruel y otro estudio de Teruel a Zaragoza, caducados. El Ministerio dice que no tiene tiempo, tiene mucho trabajo. Pero ese es un punto que tenemos que hablar y hablar con nuestros gobernantes, los que tengamos más cerca, en este caso el Gobierno de Aragón, para pedir y reclamar qué pasa con esos estudios, porque es probable que caduquen, etcétera. Bueno, dice, hago un estudio informativo, son 24 meses, 30 porque se retrasa, luego hago pues, un poco la exposición pública, el estudio medioambiental y se pasa la legislatura. Pero así llevamos años y años, ¿eh? Esto es una realidad. Yo tengo experiencia, como sabéis, en estaciones de esquí y planificar un proyecto medioambientalmente, hacer el proyecto básico, lanzarlo, pues lleva muchísimo tiempo. Aquí no hemos empezado. Y luego la travesía central del Pirineo, pues 3/4 de lo mismo. Hay una agrupación de interés económico de España-Francia, delegada en Adif y a la SNCF, que se reunía habitualmente y se reúnen en Zaragoza o se reunían, ya no lo sé, que estaba la Fundación Transpirinaica, yo creo que también cámaras, y en este momento está parada. A mí me dijo el director general del servicio del sector ferroviario que estaba parada, sin actividad. No sé si por culpa de España o por culpa de Francia. Pero es lo que decía José Ignacio, ¿no? Si no hay proyectos comunes, no hay movimientos comunes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reivindicar que se reúna. Pero es que el director general del sector ferroviario sí que me dijo, y esto lo comento aquí porque me lo dijo clarísimamente, que sí que se está activando una agrupación económica San Sebastián, para hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Figueras, porque es que por Irún y por Hendaye que no caben, las mercancías no caben, es imposible. Si hay un mandato europeo, o sea, nosotros tenemos que aprovechar el mandato europeo, que dice que hay que descarbonizar y llevar mercancías al tren, y la parte militar. La parte militar por seguridad y estrategia, hay que abrir y conectar los países. Y eso lo manda Europa, pero como lo puede mandar el gobierno español, que luego va al Congreso o a la Cámara de Eurodiputados, donde Rosa os puede contar luego cómo son las cosas, y ahí no hay movimiento. O sea, es que es un tema complejo. Entonces, pero nosotros tenemos que ir desde el principio, es decir, reclamar que esa agrupación de interés económico se mueva, intentar que nuestros compañeros franceses que se están asociando con nosotros lo propongan, lo muevan. Incluso hay alianzas, una alianza holandesa que también se quiere incorporar, está la Cámara de Comercio alemana. O sea, buscar, lo único que podemos hacer es mover esto, tenerlo en el mercado, hacer estos tipos de foros y dar un mensaje que es claro. O sea, si no fuera claro, pues diría, pues, joder, ya están los aragoneses pidiendo al TCP. No, o sea, esto es un proyecto de país.
Y ese es el mensaje que tenemos que dar y sobre todo unir los centros logísticos que son los que lo están demandando. O sea, detrás de nosotros está Sagunto, está Plaza, está el puerto de Valencia, está el puerto de Bilbao, se va a incorporar el puerto de Vigo, hemos estado en Algeciras, hemos estado en Sines y es un mensaje muy lento porque son proyectos de 10 años mínimo, pero por lo menos intentar definir un proyecto. Ese es nuestro mensaje ahora mismo. Muy bien. José Ignacio, ¿qué papel juega la Unión Europea en el impulso de infraestructuras eléctricas, de las infraestructuras vuestras eléctricas? Bueno, pues yo creo que juega un papel clave porque al fin y al cabo define lo que se llama proyectos de interés común, que son al final unos planes que van a marcar cómo tiene que ser el desarrollo eléctrico para tener una Unión Europea que avance en el doble sentido que decía al principio, seguridad energética y mercado único. Entonces, juega un papel de colaborador, de impulsor, de coordinador entre países y luego juega un papel también de financiación, porque estas infraestructuras son caras, no sé si al nivel de una carretera o un ferrocarril, pero son caras. La tecnología que se plantea para cruzar los Pirineos tiene que ser soterrada por temas de impacto ambiental social, que luego si queréis podemos entrar en ese tema que por lo menos a las infraestructuras eléctricas nos afecta mucho. No sé cómo afecta a carreteras y ferrocarriles a nivel de qué pasa cuando montamos una infraestructura territorial por el territorio. Y desde luego, si no tuviéramos este impulso a la Unión Europea, sería muchísimo más complicado para nosotros el poder ir desarrollando estos proyectos. Muy bien, muy bien. Bueno, ya que lo dices, ¿cómo se gestionan estos proyectos a nivel de impactos ambientales y sociales? O sea, tanto uno como otro. O sea, porque tenemos que contar que tenemos el impacto ambiental aquí y social, pero también hay en Francia. O sea, entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿A través de esas sociedades que se hablaba en la anterior mesa de unas sociedades mixtas o algo así? Pues es un tema complejo. Es decir, yo creo que en la anterior mesa, tanto Rafael como Iñaki han dicho que la parte técnica no es un problema, que la parte económica se puede gestionar y últimamente lo que más cuesta a la hora de desarrollar una infraestructura es la aceptación del territorio y medioambiental, pero cada vez más la aceptación del territorio. Nosotros lo vemos en muchas infraestructuras eléctricas donde se hace un esfuerzo inmenso por plantear no lo que es mejor desde un punto de vista técnico, sino la mejor solución para el territorio. Hay unos procesos ambientales, unos estudios muy minuciosos y, sin embargo, cuesta. Es decir, como sociedad, todos queremos lo que favorecen estas infraestructuras, pero nadie quiere la infraestructura. Me da igual, en cualquier cosa que pongamos, todos queremos que haya planta de reciclado de residuos, pero ninguno queremos la planta en nuestro término. Particularmente, por concretar, las infraestructuras eléctricas de interconexión entre países lo que tienen es un procedimiento especial a la hora de la tramitación. Un procedimiento que incide mucho en la explicación al territorio, en escuchar al territorio cuáles son las demandas que requieren o cuáles son las mejores alternativas que hay y que luego eso se integre en el proyecto. Digamos que es un programa de participación pública muy intenso, a más de lo que se hace habitualmente en cualquier tipo de infraestructura. Pero no deja de ser un hándicap y un elemento que también supone un retraso muy importante a la hora del desarrollo de las infraestructuras. Es decir, es complejo desde el punto de vista de lanzar los programas, pero una vez que se ha decidido, el ejecutar la infraestructura, el tramitar la infraestructura. Vamos, nosotros la experiencia que tenemos es una línea eléctrica que puede durar un tiempo de maduración de 10 años, la tramitación se te lleva el 70% del tiempo. La construcción es lo más fácil. No hay ejemplos concretos. José Ignacio es políticamente correcto, pero yo creo que es su obligación. Red Eléctrica es una compañía estatal y muy bien ordenada, pero hay ejemplos concretos y en las últimas debates electorales lo hemos visto, ¿no? Dice, bueno, hay que electrificar a Sagunto, Zaragoza, pues entonces hay una subestación que es Platea, que la línea que viene de Mezquita de Jarque está judicializada. O sea, ya puede estar 3 años judicializada. O sea, tendremos
la electrificación medio hecha, porque también hemos empezado de Zaragoza a Teruel, pero Teruel a Sagunto ni está licitada. Entonces, lo que decía Iñaki, si solo hago un trozo, bueno, tendré que hacer del principio al final, ¿no? Pues no se hace. ¿Y por qué no se hace? Pues no lo sabemos. Ni lo sabe el puerto de Valencia, ni lo sabemos nosotros. Dice, según se judicializan las líneas eléctricas, pues porque es lo más fácil, es recurrir al Estado. Nosotros en el colegio hemos intentado pues, decir, oye, vamos a hacer reuniones pues, con los diferentes movimientos, porque en la realidad luego no es nada. O sea, yo personalmente me ha tocado hacer muchos estudios de impacto ambiental. He estado en Bruselas para desbloquear pues lo que son estaciones de esquí, con la complejidad que tienen en un medio hostil, porque la montaña son zonas LIC y superprotegidas, zonas CEPA, pero bueno, vas a Europa y con un procedimiento ordenado medioambiental y con las suficientes medidas correctoras se puede hacer un telecabina en la estación de esquí. Ha habido un debate también si se podía unir a Asturias y Candanchú, pero los movimientos sociales, pues es gente que se opone, suelen ser del territorio y esos hay que vencerlos, como decía Iñaki, con los franceses hay que vencerlos con ganando la opinión pública. Yo he hecho una estación de esquí en Jabalambre y el proyecto básico lo firmamos en el colegio, lo firmé yo con una ingeniería. Y estaba por ahí Rafa Fernández de Alarcón, entonces no había INAGA, era antes de la Red Natura 2000, sí. Y había que justificar por qué lo hacíamos, ¿no? Y entonces se hace venciendo a la opinión pública y venciendo el territorio. Y eso es un mensaje que se transgiversa porque hay muchos grupos ambientales, incluso políticos, que viven de esto. ¿Y por qué? Pues porque son las reglas del juego. Entonces tenemos que trabajar la comunicación en estos foros, en los medios de comunicación, porque son cosas transparentes y es la realidad del país. Muy bien. Es que, perdona, yo creo que hay un elemento que debemos valorar como sociedad, ¿no? Se me ocurren a mí, ya hablo de líneas eléctricas porque es lo que tenemos más en el día a día, pero infraestructuras carreteras o ferroviarias donde ha habido oposiciones muy fuertes, fuera de Aragón, a un lado de la frontera y al otro, hemos tenido y somos conocedores, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que ser conscientes o deberíamos tener la conciencia de cuál es el coste de no hacer las infraestructuras. Y eso es importante, o sea, nadie suma qué supone no tener una travesía ferroviaria, no tener una interconexión, no tener una carretera, no poder hacer una ampliación de un puerto o de un aeropuerto, y ese coste en algún momento se debería poner encima de la mesa. Sí, es una buena aportación esa. Es una muy buena aportación. Antes has hecho un comentario sobre los plazos de las infraestructuras. ¿Cuál sería o cuánto es el plazo de madurez de una infraestructura de este tipo, eléctrica? ¿Años de desarrollo, tramitación, construcción, en vuestra experiencia? En nuestra experiencia, una infraestructura eléctrica entre dos países, estamos hablando en torno a 10-15 años. 10-15 años. 10-15 años. Sí. Por ejemplo, la de Bilbao, ahora que estáis haciendo esa ¿qué plazo estáis? Esperamos ponerla en servicio, pues estamos en el 26, sobre el 28 por ahí, y llevamos pues desde el 2012, 2013 trabajando de una forma insistente. La anterior que se puso en servicio fue una por Gerona, que va desde Santa Llogaia, que está cerca de Figueras, hasta Baixas, y esa se puso en servicio en el año 2015. O sea, para que veáis un poco la cadencia de pasos que tenemos con nuestras infraestructuras. ¿Y hay algún proyecto europeo que ahora mismo contempla esta travesía o no? ¿O es como la conexión central? ¿Hay algún...? No, nosotros en Europa hay lo que se llaman proyectos de interés común a nivel energético y están contempladas estas infraestructuras, están contempladas con determinados horizontes. Ahora mismo, lo que decíamos, proyectos contemplados, está la que se está construyendo y las dos nuevas que se plantean, una por Navarra y otra por Aragón. Bien. Muy bien. Salvador, aunque se ha comentado, pero ¿cuál crees tú, en tu opinión, que es la importancia de la sociedad civil para conseguir, para el apoyo de esta interconexión de redes, yo diría península ibérica,
Europa, ¿cuál debería ser la labor de la sociedad civil para...? Pues es la de comunicación permanente y, sobre todo, instar a los gobernantes a mover las cosas. En Europa ya hemos tenido una reunión en la Comisión de Peticiones donde se recogió perfectamente, y vamos a tener otra, porque estaba prevista para hoy y ya estamos hablando ya, yo creo que dentro de 2 o 3 semanas. Y bueno, insistir. La travesía central del Pirineo está en la red global. Entonces, estamos hablando del 2050. Son 20 y tantos años. Un proyecto cuesta 15. Yo creo que lo que tenemos que hacer es definirla. Hay 7 alternativas y deberíamos intentar definirla, porque además, si de Zaragoza a Po hay una línea de ferrocarril que es muy probable que se abra, pues es como el veneno, ¿no? Como decía Rafa, se abre, empieza a funcionar, y eso sería un poco el embrión para decir, pues hay que hacer una variante. O sea, la TCP no es nada más y nada menos que una variante, como se ha hecho el puerto de Pajares, que ha costado lo que ha costado. Y hablando de dinero, los aragoneses, que somos gente humilde, es porque dicen, no, joder, me decía Adán Piñero, que es colegiado nuestro, que estuvo de comisionado del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Hombre, es que salvar los 2 puntos que tenemos, que son pues la bajada de Paniza y el puerto del Ragudo por Barracas, que son pues dos hándicaps, porque son pendientes del más del 20%, y en ferrocarril de mercancías, para ser rentable y tener capacidad, como bien decía Iñaki, pues tenemos que ir a pendientes no mayores de ese 8 o 10%, ¿no? Pues esa es la realidad que estamos ahí peleando y hay que trabajar. Entonces, pues es una situación compleja. Muy bien. Las necesidades, o sea, hemos dicho que es un proyecto de país. Entonces, ahí, ¿qué importancia tienen las comunidades autónomas? ¿La necesidad de acuerdos con comunidades autónomas afectadas son importantes para avanzar en el desarrollo de interconexiones de la red de transporte de energía, las distintas redes de transporte de energía, o no? ¿O cómo lo veis esa importancia? Bueno, yo es que creo que las comunidades autónomas es país. O sea, las comunidades autónomas es gobierno central en el territorio, y eso a veces nos olvidamos, ¿no? Y, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta como un elemento más. Yo creo que las propias comunidades autónomas tienen que ver el beneficio, lo que les beneficia tener una infraestructura de este tipo. Yo qué sé, podríamos poner un ejemplo. Aquí hace muchos años hubo mucha polémica de traer un gasoducto por Aragón y pasó por Navarra. Navarra consiguió gasificar y tener energía en todos los municipios porque pasó mucho antes que en Aragón. Es una cuestión de tener perspectiva de que en general las infraestructuras suponen desarrollo. Pero la ventaja en logística, aunque vamos más retrasados, es que todo el mundo tiene claro que Zaragoza es el centro logístico del sur de Europa. Porque en la línea eléctrica, pues los navarros estuvieron más hábiles. Bueno, lo que pasa siempre intercomunitario, pero eso nos pasa en nuestro pueblo. En Canarias, el Colegio de Canarias, que era uno, se ha dividido, que cuando deberíamos unirnos, porque con los vecinos siempre hay roces, esa es la realidad, ¿no? Pero son proyectos intercomunitarios, si no, no se pueden hacer. Quería decir antes que estaba recordando cifras. O sea, si estamos hablando de que mejorar Sagunto-Zaragoza pueden ser en torno a 1.000, 1.200 millones, pues en lo que son instalaciones de alta velocidad estamos en 57.000. Se está haciendo Murcia-Almería, por el mandato famoso de que hay que hacer el corredor hasta Algeciras, y Murcia-Almería no ha tenido tren nunca, y van por 4.500 millones de euros. Y no pasa nada. Y dice, los franceses se pararon en 2.800 kilómetros, tienen un país igual de grande, y nosotros vamos por 4.000 de alta velocidad. Esperamos una reflexión. O sea, deberíamos de planificar y una reflexión, decir, ¿qué tenemos que hacer? Es que queremos hacer Sevilla-Huelva, luego queremos ir a Huesca, que no es alta velocidad Huesca, porque la vida es así. Dice, no, de Madrid a Sevilla, a 300 por hora, creo que solo son 8 kilómetros. Uno a 270, ahora limitaciones a 160 en la mayoría de los tramos, lo que costaba hora y media,
hoy son 2 horas. O sea, hay que haber una reflexión y una planificación, tanto en la parte nuestra como en la parte eléctrica después del apagón. Decir, oye, vamos a planificar un poco, porque bueno, es lo único que podemos hacer, pedirlo y que cale en la población, ¿eh? Yo lo veo así. Vale. Muy bien, muchas gracias. José Ignacio, ¿qué pasaría si no hubiera interconexiones? Vamos a ponernos en un plan. Si no hubiera interconexiones entre países o sistemas eléctricos. Pues hay muchas cosas que nos han pasado últimamente aquí que... Pues que evidentemente tendríamos 2 cosas. Un sistema eléctrico más inseguro, menos capacidad de descarbonizarnos, porque tener todo lo que supone descarbonización e integrar generación renovable autóctona, más barata, es necesario más red y más capacidad de interconexión con Europa, porque es la que nos aporta seguridad. Y luego que, de alguna forma, nos aislamos de lo que es el mercado único europeo. Estamos planteando lo que hemos dicho, mercados únicos de todo tipo, y el eléctrico tenemos ahí el hándicap de la interconexión que no nos permite la suficiente capacidad de intercambio. ¿Tú cómo lo ves? Que España no es una península, es una isla. O sea, España es una isla. Eléctricamente van haciendo cosas, pero vamos, yo creo que hay una limitación también, ¿eh? Los franceses no quieren más de determinado volumen de transferencia. Y en ferrocarril, pues somos una isla. O sea, de hecho, tenemos 2 anchos diferentes. O sea, hay cosas que tampoco tienen sentido, porque en el momento que se plantea que Madrid-Sevilla y luego Madrid-Barcelona sea un ancho diferente, estamos haciendo 2 redes que no están conectadas, porque la solución técnica del tercer hilo no funciona. Está demostrado que no funciona. Entonces, pues vamos a decirle a Europa que queremos hacer una planificación de conversión al ancho europeo para conectarnos. Y yo creo que Europa, pues igual que nos contempló en los fondos europeos para hacer toda la transformación de autovías y de carreteras, pues Europa lo entendería perfectamente. Es decir, hagamos una conversión de anchos. Es que tú, si cortas París-Lyon, por obras o por lo que pueda pasar, o como ha pasado, como hemos tenido que cortar Madrid-Sevilla por el accidente, pues puedes ir por cualquier otro sitio, por una red, por cualquier otro, porque el ancho son los mismos. Aquí no. Entonces, no sé, esto se pensó en 1986 para inaugurar en el 92 el Madrid-Sevilla. Pues alguien tendría que decir, oye, pues vamos a seguir trabajando en una planificación de converger anchos, o no sé, es como si tuviéramos aquí una tensión y en Francia en otra y no estuviéramos intentando que sea la misma, ¿no? El sector ferroviario, pues Iñaki lo conoce mucho mejor, pero a mí no me cabe en la cabeza que no se hubiera planteado decir, oye, una conversión, y de hecho hay muchos esfuerzos porque Zaragoza-Po tiene que ser ancho internacional, si no, no hay interconexión. Entonces sí que se está preparando la vía para hacerlo y que Zaragoza fuera un gran receptor de mercancías y de Zaragoza incluso por Barcelona ya fuera todo ancho internacional en mercancías. Porque muchas veces con los comisionados del corredor mediterráneo, por ejemplo, y el corredor mediterráneo es la costa, pero el corredor mediterráneo es Zaragoza-Barcelona. Dice, no, es que ahí tendríamos que hacer ancho internacional. Pues planifíquese. O sea, quiero decir, hay que estar ahí, hay que estar planteando estas cosas, haciendo foros, debates. Nosotros ya hicimos uno en Madrid que tuvo un éxito total, queremos hacer otro este año. El proyecto es europeo, nos hemos centrado en Madrid, la Fundación Corel, que luego estará Víctor y os contará, ¿no? Pero la Fundación Corel es el secretario de este proyecto y estamos con una visión en Madrid y si que abrir en Lisboa o en Bruselas, pues poco a poco lo tenemos que intentar. Bien, muy bien. Tenemos hoy la suerte de que tenemos representantes de Francia y que van a intervenir, con lo cual creo que esa es la mejor muestra de que el interés, yo creo que está en ambos lados de los Pirineos, ¿no? Lo cual es muy importante. Yo, para concluir, pues os haría una pregunta de cuál sería vuestra visión de futuro de este corredor europeo, energético y del logístico, o cómo lo veríais. O sea,
A ver, yo por tener una visión global, si se pudiera hacer un corredor de infraestructuras completo, porque al final, lo hemos dicho, es decir, independientemente de que sean proyectos separados, el tren va a necesitar electricidad para moverse. Pues a mí me parecería un elemento de sinergia perfecto. Algo que pudiéramos unificar, carretera, ferroviario y eléctrico. Eléctrico incluye telecomunicaciones, porque sobre nuestras infraestructuras van también fibra óptica, que da mucha capacidad de comunicación con lo que suponen ahora mismo las telecomunicaciones también en este sistema. Yo creo que sería la apuesta por la que tendríamos que seguir, y tendríamos que hacer también un ejercicio de autorreflexión de tratar de compatibilizar todas las infraestructuras, porque a veces todos nos ponemos de que lo mío, y ahí sí que tenemos que, como elemento de crítica constructiva, oye, vamos a ver cómo podemos compatibilizar para meter y buscar un corredor donde podamos ir todos, porque todos nos necesitamos y hay sinergias seguros. Hay que constituir una comisión mixta ya de esto, ¿no? Bueno, sí. es evidente que lo que estamos haciendo es el camino, no sé la velocidad cuál es, pero primero hay que vencer a la opinión pública. O sea, si vamos a debatir, decir, oye, ¿por dónde tiene que ir la travesía central del Pirineo? Y los de Bielsa ya se van a enfadar con los de Benasque, y los de Benasque se van a enfadar con los de Sabiñánigo, y el otro porque todo el mundo quiere que vaya por su valle, o alguno no quiere que pase por allí, ¿no? Entonces, ya ese primer paso ya no nos atrevemos a darlo en Aragón, entiendo yo. Tenemos que ser capaces de decir, oye, hay que hacer la solución técnica más viable, que a lo mejor no es la más barata, pero yo iría por lo que está, por lo tradicional, lo que está hecho. Y nuestro esfuerzo sería el intentar dejar dibujado algo pactado. Pero claro, ahí tienen que intervenir, como no puede ser de otra manera, los gobiernos. Si nosotros vamos a Europa a decir que ni España ni Francia nos hace caso, los de Europa dicen, pues tienes razón, pues yo también quiero, pero es que esto pasa así. O sea, esto en el gobierno central pasa. Dice, el Reino de España tiene un mandato, ¿no? que luego se transfiere a las comunidades autónomas en materia medioambiental, pero tiene un mandato, ¿no? Y es descarbonicemos el sector del transporte y logístico y vayamos a las cifras del 30, del 50, con una red básica, hay un mandato. Entonces nosotros tenemos que ir a Europa a pedirlo, dice, porque si se quejan los de Algeciras, porque Algeciras, Antequera está sin solucionar, es una línea también como la de Sagunto a Zaragoza, a Teruel, es una línea única, sin electrificar todavía, y Europa le dice, oye, habla con tu país porque el Algeciras ya está dentro de un corredor de la red básica, pero eso lo tiene que solucionar tu país. Entonces, nosotros en este momento tenemos que ir a Europa porque ni el Estado español ni el Estado francés reclaman esta conexión. ¿Es así? Muy bien, pues bueno, yo creo que, no sé si queréis hacer un resumen final o algo que queréis destacar cada uno de lo que habéis dicho. A mí me parece muy importante lo que ha dicho José Ignacio, porque a pesar de que somos compañeros de colegio y amigos, pero me ha descubierto cosas interesantes. O sea, yo creo que Red Eléctrica está más avanzado en las interconexiones, luego pueden estar las capacidades y los pasos, pero sí que está claro que una red eléctrica tiene un origen y un final, y eso sí que es interautonómico. Aquí no, en ferrocarril no podemos ir por trozos. Dice, no, ¿qué sentido tiene hacer Teruel-Zaragoza? A ver, que los de Teruel puedan ir más rápido a Zaragoza para coger el AVE a Madrid, si Teruel son 38.000 habitantes. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, Teruel tiene la suerte, como Zaragoza, de estar entre Madrid y Barcelona. Si no, Zaragoza no sería lo que es. Y Teruel está entre Zaragoza y Valencia. Seamos capaces de... Y hay un interés, bueno, el interés que hay en Sagunto y en Valencia no te lo puedes ni imaginar, sobre todo los puertos, los puertos están apostando por plaza, invirtiendo, han invertido con un fondo que tienen ellos para hacer infraestructuras fuera del puerto. El puerto de Bilbao está apostando por Jundiz, por Miranda de Ebro, por pasar por Haro y La Rioja y a Valencia. La compañía china opera en los dos. O sea, hay muchísimos factores a favor. Muy bien, muy bien.
Tú, José Ignacio, ya. Pues yo una reflexión general y relacionado con el tema de que si nos cuesta pasar de los programas a los proyectos, yo creo que cuando estamos en los proyectos tenemos que dar el empujón y como sociedad realmente empujarlos, porque a veces luego los proyectos se paran. Y cuesta mucho llegar a un proyecto y es una pena que una vez que tengas un proyecto se quede ahí parado. Muy bien, pues muy buenas palabras y muy buena reflexión final. Agradeceros a los dos, Salvador, José Ignacio, muchísimas gracias por vuestra intervención en esta jornada, que vamos a tener ahora una pausa café y luego pues continuaremos, me parece que es a las 12 o por ahí. Bueno, ya decimos a la hora que empezamos, pero sí que os pedimos pues puntualidad porque hay bastantes mesas y bueno, es un poco apretado el horario. Muchísimas gracias a vosotros.